Hola a todos. Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos el día de hoy en una nueva transmisión denominada Los 7 Cuerpos. Vamos a esperar un momento a que se unan más personas. Como pueden observar, la transmisión recién empezó. Bueno, ¿me podrían confirmar por favor si escuchan el audio? A ver, ¿me escuchan? Bueno, nos encontramos hoy desde Panamá. Para los que no me conocen, mi nombre es Edwin. Voy a compartirles el día de hoy esta conferencia. La semana pasada vimos la número 9, que se llama las infradimensiones. El día de hoy vamos a tocar este tema que es de mucha importancia, la verdad. Ve que bien, ya se están uniendo más personas. Entonces, como les dije, en un momento iniciamos. Se escucha bien, Juan Antonio, gracias. Bien, esperemos otro momento y ya iniciamos. Me disculpan un momento. Bien. Bueno, iniciaremos entonces, sin más preámbulos, con esta conferencia tan interesante, denominada Los 7 Cuerpos. Bien. Primero que todo, el objetivo de esta conferencia es que conozcamos cada uno de estos 7 cuerpos, ¿sí? Sus funciones, naturaleza y cómo poderlos crear a través del suprasexo, ¿sí? Estos cuerpos están latentes en todos los seres humanos, ¿sí? Tristemente, por desconocimiento, no le damos el sabio entendimiento a lo que es, ¿sí? Bien. Primero que todo, conozcámoslos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con estos 7 cuerpos? Primero que todo, tenemos que recordar a la primera conferencia, que estamos constituidos por 3 partes: cuerpo, alma y Espíritu Santo. El cuerpo físico y el cuerpo vital conforman lo que es esa parte material. El cuerpo astral, mental y causal conforman lo que es el alma. Y el cuerpo búdico y átmico, como lo estamos observando ahí, conforman lo que es el espíritu. Bien, ya saben, si tienen dudas, las van dejando y al final de la transmisión serán respondidas. Bien. Entonces, como podemos observar, hay unas lunitas debajo de cada uno de estos cuerpos. ¿Qué quiere decir este proceso? Que se encuentran en una condición lunar, ¿sí? Están caídos en todos los seres humanos. El cuerpo físico y el cuerpo vital los poseemos, pero ¿qué pasa? Hay que regenerarlos. El cuerpo astral, mental y causal hay que crearlos, porque tenemos solo un principio de estos 3, ¿sí? Por ejemplo, miremos nada más este vehículo físico, se ve que lo poseemos, pero ¿qué sucede? Lo tenemos totalmente degenerado, ¿sí? Lo triste de este cuerpo es que también se encuentra en una condición lunar, por eso es que cualquier enfermedad puede atropellar este cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo vital, ¿sí? También lo poseemos, pero es la parte superior de ese cuerpo físico, para tenerlo en cuenta. El cuerpo astral, mental y causal, solo tenemos un principio de estos 3 cuerpos para tener claro ello, ¿sí? Por ejemplo, el cuerpo astral, por eso se hace necesario, ¿sí?, la práctica
del desdoblamiento astral para salir en la noche al astral, ¿sí? Consciente, porque tenemos solo un principio, por eso se hace tan complicado salir en astral. El cuerpo mental, por ejemplo, nosotros tenemos un principio de mente, pero los que piensan por nosotros son nuestros defectos, ¿sí? Cada defecto piensa por sí mismo, tiene sus propias ideas, sus propias conversaciones, ¿sí? También tenemos un cuerpo causal, ¿sí? O cuerpo de la voluntad. Entonces por eso se dice que hombre es aquel que posea voluntad. Bien, ya vamos más adelante a hablar de esos cuerpos. Estos 5 cuerpos están caídos, están en un estado lunar y hay que crearlos y hay que regenerarlos nuevamente. Estos 2 cuerpos, como el búdico y el átmico, están levantados en todos los seres humanos, pero están desconectados, ¿sí? Para tener en cuenta eso. Estos 2 cuerpos, ¿sí? O mónada, como se le dice, porque es nuestro cuerpo búdico y átmico, ¿sí? Se encuentran levantados en todos los seres humanos, pero están desconectados, nuevamente vuelvo y repito. Bien, vamos ahora sí a seguir hablando de lo que es, por ejemplo, el primer cuerpo, ¿sí? Porque son 7, dirán ustedes, pero ¿por qué 7 cuerpos? Porque miramos que todo es por la ley del 7, ¿sí? Hay una ley que se denomina la ley del Ekta-para-Parchinok, ¿sí? Que ordena todo. Hay una ley que se llama el 3, que es el Triamaciclán, que es la ley que crea. Por eso vemos que hay 3 partes: cuerpo, alma y Espíritu Santo, ¿sí? Padre, Madre y Espíritu Santo, ¿sí? El 3 crea y el 7 ordena. Bien, pero ahorita vamos a ir profundizando más en estos temas. Bien, vamos a ver el primer cuerpo, el cuerpo físico. El cuerpo físico es este vehículo que nosotros poseemos, tenemos. Podemos ver, tocar, palpar, pero no es lo único, ¿sí? Como les había dicho anteriormente. ¿Qué sucede con este cuerpo? Está sujeto bajo 48 leyes. Esas 48 leyes, la ciencia oficial solamente dice que hay 46 cromosomas, pero hay 2 cromosomas de más, ¿sí? Que están como en un estado etérico, por así decirlo, ¿sí? O sea, un estado paulatino, ¿sí? ¿Qué sucede? Que estas 48 leyes se relacionan mucho con esos 48 cromosomas, ¿sí? Entonces por eso esas 48 leyes está la ley de la gravedad, ley de accidentes, ley del talión, ley del karma, ley de dharma, etcétera, ¿sí? Ley de retorno, recurrencia. Hay muchas leyes ahí metidas dentro de esas 48 leyes. Y por ende, ¿sí? Este cuerpo está sujeto bajo toda esa mecanicidad. Por eso nosotros tenemos que librarnos de esa rueda del samsara, por así decirlo. Como los que vieron en la conferencia número 8, recordarán lo que hablamos de acerca de ese término de la rueda del samsara, esa rueda totalmente mecánica. Bien, este cuerpo tiene una naturaleza celular, ¿sí? Viendo que ese cuerpo es sumamente pesado. Si ese cuerpo material está relacionado con el elemento tierra, claro, porque por eso se dice que polvo eres y polvo te convertirás. Muy interesante, porque este cuerpo, si vamos mirando que cuando uno se muere, ¿qué pasa? Nada se lleva, ¿cierto? Sí, entonces ahí va uno mirando que este cuerpo se queda acá en esta naturaleza. La naturaleza nos gobierna tristemente. Y nosotros al regenerar y crear este primer cuerpo, ¿qué va a pasar? Vamos a gobernar la tierra, ¿sí? Vamos a gobernar este cuerpo y esa tierra externa. Por eso se dice que está relacionado con los gnomos y pigmeos, ¿sí? Hemos visto por ahí en cuentos fantásticos, ¿sí? Cuando nos hablan de, por ejemplo, de las hadas, que los gnomitos, esos que trabajan ahí sobre la tierra, ¿sí? Esos se encuentran, ¿sí? Y están en una dimensión superior, pero tristemente para estos ojos externos no son visibles, pero para los ojos del alma sí lo son, ¿sí? Por eso es interesante empezar a fabricar el alma. Bien, entonces vamos mirando que donde está el puntico rojito que ven ahí en la pantalla, se encuentra este cuerpo, está relacionado con el centro sexual, ¿sí? Porque el centro sexual maneja la energía creadora sexual, ¿sí? Vamos mirando que uno de dónde proviene, pues del sexo, ¿sí? Solo se necesitó un solo esperma para haberlo creado. Ahora, si le ponemos un poco de lógica al asunto, ¿qué se podrían hacer con los miles más que se desperdician en un momento de placer? Muy sencillo, poder empezar a regenerarse, revitalizarse tanto física e íntegramente, ¿sí? Entonces va uno observando
que este cuerpo trabaja con un hidrógeno 48. Ese hidrógeno lo podríamos también relacionar con la energía creadora sexual, o sea, es un hidrógeno sumamente pesado y no nos sirve para transmutarlo, tiene que ser un hidrógeno mucho más liviano, ¿sí? Entonces ya vamos a ir mirando cómo se hace. Los que vieron la conferencia número 4, los 7 centros, recordarán que los hidrógenos con los que trabajan cada uno de estos centros están contaminados gracias a los defectos. Bien, este cuerpo también está en un estado lunar y por eso lo tenemos que regenerar. Bien, vamos a ver el siguiente cuerpo, ¿sí? El cuerpo vital o etérico. Bien, el cuerpo vital o etérico, como lo podemos estar viendo acá, también está manejado por 48 leyes, porque este cuerpo es la parte superior del cuerpo físico, ¿sí? Entonces, al ser la parte superior, podemos decir que este cuerpo también está íntimamente relacionado con el cuerpo físico. Miremos algo muy interesante. Cuando una persona empieza a pensar demasiado con sus miles de defectos, sucede algo muy interesante, que todos estos defectos, al manifestarse, alteran el cuerpo vital, y este cuerpo vital alterado, ¿qué sucede? Daña el cuerpo físico, o sea, lo enferma, porque vamos mirando que los defectos son los creadores de cada una de estas enfermedades. Por eso es tan interesante ir valorando tanto lo que uno piensa, lo que siente, ¿sí? Cómo actúa, cómo habla. Bien, este cuerpo, porque dirán ustedes, ¿cómo así etérico? ¿Es algo muy interesante ese término? No, pero este término etérico, ¿sí?, está relacionado con los 4 éteres. ¿Sí? Estos 4 éteres, como los podemos observar ahí, se denominan químico, lumínico, reflector y de vida. Por ejemplo, el primer éter, el éter químico, ¿qué quiere decir? Es la asimilación, ¿sí? O sea, es la atracción como entre hombres y mujeres, si podemos decirlo así. Por eso cuando uno dice, uy, hay química acá en esta relación, ¿sí? Es por eso, gracias a este éter. De igual manera, el lumínico, las percepciones sensoriales externas. Va mirando uno que a través de estos 5 sentidos entra todo lo que uno siente, piensa, ¿sí? Tristemente, para uno poder autoobservarse, estos 5 sentidos no ayudan. Lo único que ayuda realmente es esa parte superior de uno, ¿sí? Porque los 5 sentidos, en el estado que uno se encuentra, lo único que lo hacen a uno es identificarlo. Bien, el reflector es la imaginación y voluntad. Por ejemplo, alguien, para haber hecho esta prenda, ¿qué hizo? Primero lo imaginó y ahí sí lo creó. Por eso está la voluntad. La voluntad lo relacionamos con la creación. Y el cuarto éter, ¿sí?, es el de vida, es la reproducción, ¿sí? Entonces vamos mirando que estos 4 éteres están relacionados con lo que es todas las funciones de nuestras aguas, por así decirlo, ¿sí? Vamos mirando que manejan lo que es la salud, vamos mirando que la asimilación también de nuestro cuerpo, ese vehículo con todos nuestros sistemas, ¿sí?, nervioso, respiratorio, circulatorio, etc. ¿Sí? Porque estos éteres son los encargados, ¿sí?, también de la manifestación orgánica. Bien. Este está relacionado con el elemento agua y por ello con las ondinas y nereidas del agua. También estas criaturas fantásticas que hemos escuchado que habitan ahí en el agua, ¿sí? Entonces, por eso, este cuerpo nos está mostrando el dominio que hay sobre las aguas, porque ese trabajo hay que hacerlo, hay que empezar a valorar nuestra simiente, nuestra energía sexual, ¿sí? Porque miremos algo muy interesante acá. ¿Sí? Este produce esa energía vital, ¿sí?, la que le permite a uno manifestarse con salud. Por eso dije anteriormente, cuando una persona empieza a pensar demasiado, ¿cómo es que le empieza a doler la cabeza? ¿Sí? Porque esos defectos alterados alteran el cuerpo vital, y este alterado daña el cuerpo físico. Bien, este cuerpo está relacionado con el centro instintivo, y al estar relacionado con este centro, miramos algo muy interesante, que este centro es el tetrasustentador, porque es el que le distribuye todas las energías diariamente a los demás centros, ¿sí? Cuando una persona piensa y piensa demasiado, miramos que son las 2, 3 de la tarde y como ya se siente cansado y sin haber hecho ninguna labor física, solamente piensa y piensa y piensa. El que está que siente y siente y siente, ya tiene sueño, está cansado.
Y es por eso, por el abuso de su energía. También miramos que tiene un hidrógeno sumamente pesado y es 48. Por eso tenemos que empezar a regenerarlo. Está íntimamente relacionado con el cuerpo físico. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el tercer cuerpo. El tercer cuerpo es nuestro cuerpo astral. Este ya es un cuerpo ya mucho más liviano, porque lo encontramos sujeto a 24 leyes nada más. ¿Sí? ¿Qué sucede con este cuerpo? Este cuerpo, al ser ya más liviano, vemos que está sujeto a una naturaleza molecular. Vamos mirando cómo desde la célula se desprende al éter y luego del éter a la molécula. ¿Sí? Celular, etérico, molecular. Vamos mirando esos tres procesos de estos tres cuerpos. ¿Sí? Este cuerpo astral es sumamente mágico. ¿Sí? Cuando una persona sueña, las posibilidades son infinitas. Puede uno llegar y mirar lo que está sucediendo en estos momentos en otra parte del mundo, ¿sí? Lo que está sucediendo, por ejemplo, en España, Francia, ¿sí? En Colombia. En muchas partes puede mirar lo que está sucediendo en estos momentos. Puede llegar uno y viajar al futuro, puede viajar uno al pasado con este cuerpo astral. Es maravilloso, ¿sí? Les recomiendo a todas las personas que han estado mirando las transmisiones que trate de poner en práctica la práctica para poder desdoblarse conscientemente, ya que uno en la noche, cuando se desdobla, lo hace inconscientemente. Lo que uno enseña es tratar de hacerlo conscientemente, hacerse consciente en su propia experiencia. Tristemente, este cuerpo, al ser un cuerpo emocional, vamos mirando que está manejado también por nuestros defectos. Este cuerpo cayó, ¿sí? Ustedes dirán, ¿cómo así que cayó? Bueno, hace cientos de años se dio un proceso que muchos lo relacionamos con lo que es el diluvio universal o la fornicación en masa, y por eso todos aquellos que trabajaban sobre el arca, ¿sí? el arcano de Noé, muy interesante ese término, iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque eran solo aquellas personas que trabajando en pareja podrían salvarse de la caída universal, ¿sí? Entonces vamos mirando que eso es algo muy interesante. Entonces pasa lo mismo con este cuerpo, hay que crearlo, ¿sí? Este cuerpo astral, muy pocas personas son los que lo poseen, muy poquitas, ¿sí? Son por ahí personas contadas con los dedos de la mano, o sea, muy pocas. Pero este cuerpo se puede empezar a regenerar, ¿sí? A crear, por así decirlo, porque todo lo tenemos es un principio de este cuerpo. Bien, este cuerpo está relacionado con el fuego, ¿sí? Porque vamos mirando que acá también están las salamandras, algo muy interesante, ¿sí? Están las salamandras del fuego, sujetas bajo este cuerpo, ¿sí? Maneja también la energía emocional, ¿sí? Está sujeta, como dije anteriormente, a 24 leyes. Su hidrógeno es un hidrógeno ya mucho más liviano, ¿sí? Bien, entonces este cuerpo se encuentra a la altura de nuestro ombligo, por así decirlo. Bien, vamos a ver el cuarto cuerpo. El cuarto cuerpo se denomina el cuerpo mental. Este cuerpo está sujeto nada más a 12 leyes, ya es mucho más liviano que el anterior, aunque se encuentran en la misma dimensión, en la quinta dimensión, ¿sí? El cuerpo astral, ¿sí? Está en el mundo astral, y el cuerpo mental está en el mundo mental, porque este ya tiene una naturaleza atómica, ya mucho más liviana. ¿Sí? Para los que vimos las conferencias anteriores, vamos mirando que todo ya como se empieza a relacionar. Entonces ese ya se encuentra relacionado con el aire y por ello con los silfos y sílfides del aire, ¿sí? Entonces, como dije anteriormente, estos seres fantásticos como hadas, gnomos, pigmeos, duendecitos, silfos, sílfides, etcétera, se encuentran en una dimensión superior, y para poder verlos, poder tener conocimiento de estos seres, que hay que hacer, empezar a crear estos cuerpos. Va a empezar uno a dominar esa naturaleza, a gobernarla. Este cuerpo, ¿sí? También cayó cuando se dio esa fornicación que les comenté anteriormente. Pero ¿qué sucede? Este cuerpo ya también muy pocas personas lo poseen, y hay que crearlo, ¿sí? Hay que crearlo a través de la suprasexualidad, que ya en un momento voy a explicarla, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Entonces, una persona, al poder crear este cuerpo, va a saber va a poseer toda la sabiduría de su cuerpo, ¿sí? De la naturaleza también, de los átomos. Porque vamos mirando que el que domina su mente, lo domina todo. Y es eso, dominar esa mente, crear ese cuerpo, ese dominio.
Bien, ese cuerpo también hay que crearlo y se encuentra a la altura de nuestro corazón. Bien, vamos a ver el quinto cuerpo. Bien, este cuerpo es algo muy interesante, ya que también cayó. Este cuerpo está relacionado con lo que es el alma humana, ¿sí? Lo que es nuestro cuerpo físico, vital, astral, mental y causal o de la voluntad está relacionado con lo que es el alma. Este cuerpo hay que crearlo, ¿sí? Porque este cuerpo está relacionado con la creación, ¿sí? Está relacionado con el quinto día de la creación. Lo que nosotros estamos acá hablando, por ejemplo, se denomina el Génesis, ¿sí? Crear ese mundo, crear ese microcosmos, ¿sí? No va a ser en 7 días, sino en 5. Como les dije anteriormente, los 2 cuerpos que ya vamos a ver están levantados, pero estos 5 cuerpos están caídos. Bien, este ya tiene una naturaleza electrónica, ya es mucho más liviano que el átomo, ¿sí? Ya vamos mirando que ya es lo que compone ese átomo, la naturaleza de este cuerpo, ¿sí? Nuestra alma humana, como les comentaba, está relacionada con la creación, con la voluntad, ¿sí? Este también maneja el éter, ¿sí? Pero entonces al manejar el éter, entonces vamos mirando que es el que gobierna estos cuerpos, porque es la voluntad. Por eso se dice que hombre es aquel que posea voluntad. Esa estrella que nosotros hemos visto, no sé si la han visto, la de 5 puntas, ¿sí? O el hombre que dibujó Da Vinci está relacionado con este, el hombre con los brazos extendidos y sus pies, está relacionado con la creación de este cuerpo, ¿sí? Entonces esa estrella de 5 puntas que hemos visto por ahí, el pentagrama que hemos escuchado, ¿sí? Está relacionado con estos 5 cuerpos, la creación de estos 5 cuerpos. Bien, este cuerpo ya también maneja una energía que es la energía motriz y trabaja con un hidrógeno que es mucho más liviano, es el hidrógeno 6. Ya es un hidrógeno, sí, o sea, ya es una energía ya mucho más pura, por así decirlo, porque está sujeto bajo 6 leyes. Este cuerpo se encuentra en la sexta dimensión, o sea que para uno poder tener presencia de este cuerpo hay que hacer una meditación de fondo, ¿sí? Esta meditación de fondo también se enseña en estos cursos, ¿sí? Recordemos que son 2 clases de meditación, trascendental y de fondo. La trascendental es donde eliminamos nuestros defectos y la de fondo es donde logramos tener manifestación en esas dimensiones superiores. Bien, entonces acá en este cuerpo encontraremos las causas que nos llevaron a cometer cualquier acto, sea de buena voluntad o de mala voluntad. Entonces este cuerpo hay que crearlo. Bien. Y vamos a ver ya los 2 últimos cuerpos, por ejemplo el cuerpo búdico, ¿sí? Está manejado por 6 leyes. Este cuerpo también se encuentra en la sexta dimensión, ¿sí? Como lo observamos, el anterior cuerpo se encuentra acá en la laringe, este ya se encuentra acá a la altura, por así decirlo, del entrecejo. Tiene una naturaleza magnética, ¿sí? O protónica, por así decirlo. Entonces vamos mirando que ya es algo ya mucho más liviano. Es nuestra alma divina. ¿Qué sucede acá en este proceso? Cuando nosotros creemos nuestra alma humana, el alma humana se une con el alma divina, ¿sí? Porque el alma divina es eso con lo que nosotros estamos desconectados y tenemos que nuevamente volver a conectarnos, hacer esa unión perdida con Dios, ¿sí? Como hemos visto, Dios no es una figura externa esperándonos, un viejito por allá esperándonos en los cielos a que uno se porte bien y lo va a recibir allá con los brazos abiertos, no. Dice uno, Dios mío, Dios está en el interior y para tener contacto con Dios, ¿qué hay que hacer? Crear su alma, ¿sí? Empezar a valorar esa energía sexual, que ya vamos a ir mirando cómo vamos a crear esos cuerpos. Bien. Entonces esa alma divina tiene que unirse con el alma humana, ¿sí? Bien. Está relacionada en el centro emocional superior, ¿sí? Nuestra glándula pituitaria. Sí, vamos mirando que estas glándulas son muy mágicas, son las que proporcionan también estos procesos también de regeneración y vamos mirando que es el manejo también de nuestra energía. Diariamente baja una energía que se denomina la energía de la conciencia, ¿sí? Y la energía del espíritu que baja también con la ayuda de nuestra glándula pineal, bajan diariamente y esa energía es la que tenemos que ir transmutando, ¿sí? Una energía tanto de la conciencia como una energía del espíritu. Estas 2 energías en conjunto van a despertar la conciencia y van a ir creando estos cuerpos. Bien. Entonces, este cuerpo, como dijimos anteriormente, se encuentra levantado en todos los seres humanos, en todos, porque este no cayó y hay que nuevamente unirnos, ¿sí? Con ese cuerpo. Pero para unirnos tenemos que hacer un trabajo extremadamente fuerte. Acá miramos que maneja el akacha.
¿Qué es el akacha? El akacha es esa energía que podemos decirlo así, es el registro, ¿sí? De todo lo que es, lo que ha sido y será, ¿sí? Entonces son todos esos registros tanto de nuestra naturaleza interior y externa. Entonces quien logre unirse con esa parte superior va a poder conectarse con el todo, ¿sí? Va a poder adquirir esa sabiduría protónica, ¿sí? En esos mundos electromagnéticos que se encuentran en esa sexta dimensión. Bien, este cuerpo entonces, como dijimos, no ha caído, está levantado y hay que unirse nuevamente. Bien, vamos a ver el séptimo cuerpo y último. Este cuerpo, el cuerpo átmico, tampoco cayó. Este cuerpo con el búdico conforman lo que nosotros llamamos la mónada, ¿sí? Entonces, este ya está sujeto solamente a 3 leyes. Es lo más bajo que puede ingresar nuestro ser, ¿sí? Atman, ¿sí? El que todo lo sabe. Acá en una meditación de fondo, quien pueda ingresar a esa séptima dimensión va a ingresar a ese océano de luz, ¿sí? O sea, donde va a estar toda la sabiduría, ¿sí? Donde va a estar toda esa plenitud, esa felicidad. Quien ingresa a esas dimensiones, cuando lo haga no va a querer volver a esa tercera dimensión. Muy interesante, ¿por qué? Porque allá no hay tantas leyes. Vamos mirando que acá hay solo leyes mecánicas, uno vive estresado, con rabia, irritado, ¿sí? Entonces va uno observando que cuando ingresa a esta séptima dimensión no hay tantas leyes y por ello va a ser la misma conciencia aún, ¿sí? Va a ser la conciencia en ese océano de luz que va a ver, percibir todo. Bien. Entonces por eso acá observamos que viene del mundo del espíritu, ¿sí? O sea, ya es lo más, por si decir, lo más puro de nosotros. Bien. Entonces, como dije, ese cuerpo está levantado y ¿qué hay que hacer? Crear estos 5 cuerpos para unirnos con ese séptimo. Bien, ahora sí lo interesante, que muchos de ustedes también les ha llamado la atención. Estos 7 cuerpos están muy relacionados, como observamos, do, re, mi, fa, sol, la, si. Hay 7 notas musicales, hay 7 astros, ¿sí? Hay 7 naturalezas, ¿sí? Dimensiones, centros, cuerpos. ¿Qué sucede acá? Vamos viendo que estos colores, ¿sí? Que están ahí sujetos están relacionados con estos cuerpos, ¿sí? Cada uno de esos colores conforman esos cuerpos, están relacionados también con los 7 colores del arco iris. Vamos mirando que lo que hay que hacer en este proceso es valorar nuestra energía sexual y empezar la creación de estos 5 cuerpos para unirse con esos 2 últimos cuerpos. ¿Qué sucede acá? Que vamos mirando que el Génesis, cuando nos hablaban del Génesis, nos hablaban de la creación del mundo en 7 días, ¿sí? Entonces, claro, entonces el primer día, la luna está relacionada con el cuerpo físico, es el día lunes. Mercurio está relacionada con el cuerpo vital, es el día miércoles. Venus está relacionada con el cuerpo astral, es viernes. ¿Sí? Sol está relacionada con el cuerpo mental, ¿sí? Es el día domingo. El Marte está relacionado con el cuerpo de la voluntad o causal y está relacionado con el día martes. Júpiter está relacionado con el cuerpo búdico y también con el día jueves. Y Saturno, ¿sí? Que es el sábado, el día que descansa ya el Padre, está relacionado con el cuerpo átmico, ¿sí? Entonces cuando nos hablan que Dios creó el mundo en 7 días, claro, porque somos un microcosmos hombre, somos el reflejo del universo. Y por ello el universo está contenido en uno, ¿sí? Y para ello hay que empezar a hacer este trabajo, ¿sí? La conexión nuevamente con Dios, con esas 2 partes superiores. Bien, entonces esta ley del 7, como dije anteriormente, se denomina la ley del Ekta-para-Parchinok, ¿sí? Y esa ley también se encuentra sujeto entre esas 48 leyes. Bien, vamos ahora sí a ir hablando de la creación, ¿sí? De la fabricación de esos cuerpos, de estos vehículos. Bien. Bueno, ya saben, vayan dejando las preguntas que tengan, si le quedan alguna duda, y al último de la transmisión las iremos respondiendo. Bien. Entonces, requisitos para empezar a hacer este trabajo, ¿sí? Este trabajo lo que vamos a hablar es la creación, ¿sí? Es el valor de nuestra energía sexual, ¿sí? Y empezar a transmutarla con nuestra pareja. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es necesario conseguir una pareja, ¿sí?
obviamente el sexo opuesto, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es que un polo positivo y un polo negativo creen una fuerza, una energía. Miremos nada más la luz. Para que haya luz, que hay, ¿sí? Un polo positivo y un negativo crean esa luz. Va a pasar lo mismo en estos términos. Tanto el varón como la hembra van a desarrollarse. Asimismo, mediante la energía creadora sexual. Como dije anteriormente, esa energía creadora sexual es muy poderosa, ¿sí? Porque lo crea uno, crea vida, solo un esperma. ¿Qué pueden entonces hacer los millones más? Puede empezar a regenerarlo, revitalizarlo íntegramente a uno. El suprasexo o sexo tántrico, como se le conoce, ¿sí? Lo que nos va a ayudar es hacer esa conexión nuevamente con Dios. Por eso vamos mirando que la pareja también tiene que estar interesado en este trabajo, ya que las dos partes tienen que saber lo que se va a hacer. Bien, no se puede estar cambiando de pareja, tiene que ser solamente como una pareja. Si no puede ser tampoco como, pronto se preguntará, ¿usted ve? Pero en el caso del varón que tiene una pareja del mismo sexo, en el caso de la mujer una pareja del mismo sexo, no se puede, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es que esa energía sexual en la conexión del hombre y la mujer suba, ¿sí? Y llega hasta esa nota sí. Por eso el Génesis nos habla del gen, es la energía sexual, y sí está relacionada con esa nota musical sí. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Cada una de las notas musicales, como lo vimos anteriormente, está relacionado con esos cuerpos. Bien. Entonces, en caso de tener que hacerlo, entonces, bueno, vamos a ver que uno no puede estar cambiando de pareja, ¿sí? Hay que hacer una pausa magnética mínimo de 1 año, pero si están transmutando, ¿sí? Si no están transmutando, entonces lo mejor es obviamente empezar, ¿sí? Con la pareja, darle esta enseñanza y comentarle cómo saber usar la energía sexual. Ver. Entonces, como vimos, con la pareja lo que vamos a hacer es crear el amor, ¿sí? Porque al crear el amor vamos a ser fieles a nuestra pareja, y al ser fiel vamos a hacer casos. O sea, 3 principios van a trabajar acá: fidelidad, castidad y amor. ¿Qué quiere decir eso de la castidad? Dirán ustedes, como podemos ver acá. La castidad es tener sexo sin derramar la energía sexual, ¿sí? Es saber usar el sexo. Miramos nada más que cuando uno tiene relaciones sexuales, lo único que lo maneja uno es el placer, ¿sí? Es el goce animal y ya. Uno ni siquiera, o siendo sincero, uno se acuerda de Dios, por ejemplo, en esos momentos, nada de la conciencia o el espíritu, como lo queramos llamar. Uno no se acuerda, uno simplemente se deja llevar por sus influencias egoicas, por así decirlo. Bien, entonces, como podemos observar, vemos ahí ese caduceo. El caduceo Mercurio nos está mostrando el ascenso de nuestra energía sexual hasta esos cielos, ¿sí? Hasta ese Olimpo, como lo llamaban los griegos, ¿sí? Esa energía, ¿sí?, hermética, ¿sí? Ese Mercurio es el que va a entregarle ese mensaje a los dioses. ¿Cuál va a ser el mensaje diario? El ascenso de la energía sexual. Por ese báculo que estamos observando en la pantalla, nos está mostrando nuestra columna vertebral y nuestra cabecita. Esas 2 serpienticas, de pronto se preguntarán ustedes, se llaman Nia y Pingala, que más adelante iremos viendo esos procesos. Bien, entonces vamos a ir mirando qué se requiere para que esa energía sexual ascienda más rápido, eliminar nuestros defectos. Los que vayan mirando las conferencias anteriores, vamos viendo que tenemos que ir eliminando nuestros defectos para que la energía sexual suba más rápidamente y más limpia, ¿sí? Porque tenemos un hidrógeno 48 muy pesado y hay que volverlo un hidrógeno 12, ¿sí? Un hidrógeno que se pueda transmutar. Bien. Entonces lo interesante acá es comprender que no se debe fornicar, ¿sí? Pero ustedes dirán, ¿cómo así que fornicar? Fornicar luego no estar con la pareja del prójimo. No. Fornicar quiere decir no expulsar la energía sexual, como en uno de los mandamientos lo vemos, no fornicar. Entonces estamos mirando que todo ese proceso bíblico, sánscrito, Veda, ¿sí?, jeroglífico, en los jeroglíficos que se ven, todos esos petroglifos, etcétera, nos daban el conocimiento que se tiene sobre la energía sexual. Bien. Entonces, como lo vimos, ¿sí?, entonces ya nosotros no tenemos que derramar nuestra energía sexual, sino hacerla ascender ya, para no seguir dándole más vueltas al asunto. Bien, vamos a iniciar con la práctica, ¿sí? Vamos a ver la práctica para crear los cuerpos existenciales del ser, esos vehículos que nos van a permitir tener manifestaciones en dimensiones superiores. Bien,
Entonces, primero, para los que vimos la conferencia 7, si no la has visto, retrocédete y en los videos encontrarás las conjuraciones, Belilín, Círculo Mágico, Júpiter y Pentalfa. Ahí se llama esta conferencia 7. Vamos a hacer el primer paso, que es la conjuración de Belilín. Sí, entonces vamos a limpiar el lugar, porque eso es lo que hace el Belilín, alejarlo de las larvas, ¿sí? Energías negativas que estén en el lugar. El círculo mágico es encerrar el lugar, ¿sí? Como lo vemos ahí en la imagen, para que no penetre ninguna entidad o alguna energía o vibración negativa que impida la perfecta, ¿sí?, finalidad de esta práctica, el éxito. Bien. Suplicarle a nuestro Padre Interior, a nuestra Madre Divina. ¿Sí? Este es el segundo paso. Es poner en principio a nuestras partes superiores para que nos asistan y logremos hacer este sexo superior de una manera exitosa. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a prender el fuego, ¿sí? O sea, vamos a lograr, vamos a lograr tener conexión con nuestra pareja, ¿sí? Lubricando tanto nuestro aparato sexual como el aparato sexual de la mujer, ¿sí? Para una perfecta penetración, por así decirlo. Por eso vemos este término sánscrito que dice lingam en el yoni, o sea, el pene en la vagina. ¿Con qué propósito? O sea, para que cuando ya se esté conectado, iniciemos ahí sí con la práctica. Bien. Entonces, ¿cómo es la práctica? Cuando ya hayamos hecho los procesos anteriores. Entonces, cuando estemos conectados, ¿sí? va a suceder un proceso respiratorio. Entonces, estamos mirando acá la lámina, que es el ejemplo en la mujer, cómo es la transmutación. Entonces, va a ser un proceso de respiración en 3 etapas: inhalación, retención y exhalación. Entonces, cuando estemos conectados, vamos a inhalar, llevando el aire hasta nuestros pulmones, y ahí sí, llevándolo hasta nuestras glándulas sexuales, hasta nuestros órganos sexuales, ¿sí? Al llevarlo ahí, lo vamos a retener, pero en ese proceso de retención va a suceder la imaginación. Recordemos que este proceso es de imaginación, voluntad y concentración, ¿sí? Entonces vamos a imaginar como un hilo dorado asciende por nuestra columna vertebral, como lo vimos en el caduceo que vimos anteriormente, en ese caduceo de Mercurio, que nos muestra el ascenso de nuestra energía sexual hasta esos cielos. Entonces, inhalamos, retenemos, entonces vamos imaginando como un hilo dorado asciende por nuestra columna vertebral hasta el entrecejo, ¿sí? Al llevarla, vamos a exhalar. Entonces, cuando lo exhalamos, lo vamos a hacer con uno de estos 3 mantras, I, A, O. Entonces va a ser ordenadamente. Inhalamos, retenemos, mira, imaginamos cómo asciende el hilo dorado hasta el entrecejo por nuestra columna vertebral, y exhalamos. Y nuevamente, inhalamos, retenemos y exhalamos. Nuevamente inhalamos, retenemos y exhalamos. Ese proceso se repite las veces que sea necesario, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo por cada una de estas vocales. Entonces I, A, O es una vez. Nuevamente volvemos a repetir el proceso. Inhalamos, retenemos y empezamos por el primer mantra. Y nuevamente inhalamos, retenemos por el segundo mantra. Y nuevamente finalizar con O, ¿sí? Entonces vamos mirando que este proceso es algo muy interesante, porque cuando estemos conectados con nuestra pareja, nosotros no tenemos que hacer movimientos bruscos, porque si hacemos movimientos bruscos, ¿qué va a pasar? Nos podemos caer. Entonces, en el caso de los ovarios, en el caso de las mujeres, vamos mirando que llevamos el aire hasta los ovarios, ¿sí? En el caso de los hombres, como lo vemos acá en la siguiente lámina, ¿sí?, es llevarlo hasta sus testículos, ¿sí? Entonces es el mismo procedimiento tanto por varón y hembra, ¿sí? Y tenemos que retirarnos sin derramar la energía sexual. Mejor dicho, ahí estamos explicándolo detalladamente la práctica para que no queden preguntas, yo creo que sobre esta práctica. Bien, entonces las recomendaciones, vamos a mirar que es algo muy interesante. Se van a dar, como les dije anteriormente, 3 procesos: concentración, imaginación y voluntad. Entonces vamos mirando que cada uno tiene que estar concentrado en sus órganos sexuales.
imaginando cómo es el ascenso de ese hilo dorado, que es la misma energía sexual, ¿sí? Por nuestra columna vertebral, o el kundalini, ¿sí? El kundalini es ese fuego que se enciende ya después de un arduo trabajo, ¿sí? Que en conferencias más adelante lo iremos a profundizar. Y la voluntad, ¿sí? O sea, es vencer acá el deseo, porque vamos mirando que es muy fuerte enfrentar ese deseo cuando se está conectado, porque los defectos de uno quieren moverse, quieren hacer la práctica como con más pasión, ¿sí? Moverse demasiado. Y si una persona se pone a moverse mucho, se cae la práctica, o sea, no funciona. Lo ideal es que funcione la práctica y se va a hacer con movimientos suaves. Por eso vimos los requisitos anteriormente. Bien. Entonces vamos a mirar que tenemos que hacer esta práctica una sola vez por noche, ¿sí? Ya que nuestras glándulas trabajan alternadamente, una por noche. ¿Sí? Entonces por eso se tiene que dejar pasar un mínimo de 20 horas. ¿Sí? A las 20 horas, después de las 20 horas, puedes volver nuevamente a practicar. Vas viendo que cuando tú llegas y derramas tu energía sexual, cómo te sientes de torpe, sin fuerza, sin ánimos, ¿sí? Empiezas a disipar el amor por tu pareja y es producto de la expulsión de la simiente, ¿sí? De ese oro seminal. Entonces ese trabajo de la alquimia vamos mirando que es sumamente interesante. Entonces cada uno tiene que concentrarse en sus órganos sexuales. Uno no tiene que estar ahí pidiendo que muerte psicológica como lo enseñamos anteriormente. No, ahí tienen ustedes que estar concentrados solamente en el ascenso de la energía sexual, ¿sí? No, si te viene una imagen, un pensamiento, no le prestes atención y concéntrate en tus órganos sexuales y que ascienda esa maravillosa energía sexual. Bien. Entonces, vamos a mirar que no tampoco una de recomendaciones interesantes, no usar anticonceptivos como lo vemos ahí. Si cada uno tiene que tener sus órganos sexuales en perfectas condiciones, si no lo tienes, pues hay ciertas operaciones que nuevamente pueden volver a reconstruir. Bien. Como dije anteriormente, hacer movimientos muy suaves, ¿sí? Algo muy interesante, no bañarse, ¿sí? Después de 2 horas, ¿sí? Antes de las 2 horas no se puede, porque uno crea en esos momentos que es súper caliente el cuerpo y es mejor no bañarse, ¿sí? Para evitar como complicaciones. También no se debe practicar durante el periodo menstrual, se deben respetar estos 7 días de la menstruación. ¿Por qué? Porque vamos mirando que la mujer está entrando en un proceso de limpieza, ¿sí? Y pues ahí cuando la dama está entrando en ese proceso, a veces el hombre se vuelve mucho más vulnerable para poderse conectar con la mujer y no es recomendable practicarlo en ese estado, ¿sí? Ya que el pene del hombre absorbe todos esos fluidos, ¿sí? O sea, es algo que no se debería realizar. Bien, también estaba embarazo tampoco. Y bueno, las recomendaciones que estamos viendo ahí. Bueno chicos, entonces hasta aquí ya sería la conferencia del día de hoy. Vamos a iniciar con las preguntas. Vamos a mirar qué preguntas hay. Bien. Estamos mirando qué sucede cuando eres afectado por energías externas. Bien. Entonces, Asdrúbal Rojas nos pregunta acá. Entonces, cuando afectado por energías externas, lo ideal que sería tratar de nuevamente empezar a hacer el belilín y el círculo mágico uno al descansar, y así no lo va a afectar a la hora de dormir. Por eso se enseña también una práctica que se llama la pentalfa, que impide de pronto cierta clase de ataques, lo protege a uno, ¿sí? La pentalfa que la hemos visto, cómo llega tú y te encierras, ¿sí? Esa es la conferencia número 7. Y también obviamente hay recurrencias de ciertas personas que quieren interferir tanto con la vida o salud de uno. Y en la conferencia número 13 vamos a enseñar cómo pagar ciertos karmas. Bien. Hola, ¿por qué llevan notas musicales los cuerpos? Gracias. Alejandro Caicedo nos pregunta. Bien. Como vimos, esto está relacionado con esa ley del 7 octa para Parchinov dentro de las 48 leyes. Estas notas musicales nos muestran el ascenso, ¿sí? Que hay que hacer desde el primer cuerpo hasta el séptimo cuerpo, ¿sí? Esto también está relacionado con los 7 sacramentos, esos 7 chakras, ¿sí?
esos 7 centros. Entonces las notas musicales son el ascenso, es desde una octava inferior a una octava superior, ¿sí? Esa es otra ley, la ley de octavas, ¿sí? O sea, tienes tú que ir trabajando de momento en momento intensamente para poder avanzar mucho más en este trabajo interior, porque si tú llegas y pausas por un momento, por ejemplo, estás trabajando juiciosamente sobre ti mismo y pausas el trabajo por ciertos meses, ¿qué pasa? Cuando lo vuelvas a retomar, vas viendo que has perdido la fuerza, ¿sí? Entonces, por eso esa ley de octavas, ¿sí? O sea, esas notas musicales nos muestran el ascenso y que no hay que parar, ¿sí? Para ir de una octava inferior a una octava superior. Bien. Ariel Vega nos pregunta, ¿qué pasa con las personas que aman al mismo sexo? Bien, obviamente respetando toda condición, no, acá nosotros, o sea, no somos tampoco ningún grupo, ninguna secta, no vamos en contra de nada. Simplemente entregamos estas herramientas y estas herramientas instruyen a toda aquella persona para que entre varón y hembra puedan hacer una creación. ¿Sí? Esta creación es algo superior en sí mismo y es por medio de esa energía sexual. Esa energía sexual vamos mirando que es creadora. Y al ser creadora, ¿qué es? Dios, ¿sí? Porque en el principio Dios crea, vamos mirando. O sea que Dios crea desde el principio. ¿El principio cuál es? Nuestros órganos sexuales, o sea, nuestro centro sexual. Este trabajo es entre hombre y mujer. Y sí, pues en el caso del hombre que está con otra persona del mismo sexo, tendría pues obviamente que cambiar de pareja, nuevamente hacer este trabajo para regenerarse íntegramente. Bien, nos preguntan que si es sobre la energía kundalini de creación. Bien, ¿el kundalini qué es? El kundalini es ese fuego que se enciende y al encenderse va creando cuerpo por cuerpo. ¿Y cuándo se enciende el kundalini? Cuando se elimine el yo fornicario, ¿sí? Mientras tanto nosotros lo que iremos haciendo es ascendiendo nuestra energía sexual óptimamente, haciendo este trabajo, pues vamos a ir dándole el sabio uso a la energía sexual, ¿sí? Vamos valorando lo que es realmente el sexo en sí mismo. Entonces el kundalini se manifiesta cuando se prenda el fuego. El fuego se prende a la altura del coxis. En la siguiente conferencia, que lo vemos ahí, la conferencia número 11, cómo se fabrica alma y espíritu, vamos mirando cómo después de que se crean estos 5 cuerpos que representan el alma, viene el verdadero kundalini, ¿sí? Que es esa fuerza cristónica o el Cristo, que es el que va a eliminar todos esos defectos psicológicos. Es algo muy interesante y profundo estos temas, por eso se requiere de práctica. A una medida que vaya practicando va entendiendo mejor. Bien. Bueno, Sergio nos pregunta que la conferencia es basada informada por qué fuentes. Gnósticas, bien. Vamos mirando qué quiere decir gnosis en griego. Quiere decir conocimiento, ¿sí? Vamos mirando que también nos está hablando que ese conocimiento siempre ha estado fundado en todo el universo, ¿sí? En la creación. Vamos mirando que eso es algo antiguísimo, ¿sí? Todas las civilizaciones han enseñado el mismo conocimiento, pero ¿qué sucede? Con diferentes vestiduras, por así decirlo, ¿sí? Entonces lo que realmente va a captar todo eso, ¿quién es? El alma, la conciencia de uno. Por ejemplo, todo eso ustedes ya lo sabían en una anterior existencia. Y nuevamente al ir trabajando sobre sí mismo van a ir recapitulando toda esta información, van a ir trabajando y van a ir nuevamente despertando y sabiendo el trabajo que llevan en su anterior existencia. O sea, gnosis, conocimiento es lo mismo y siempre ha estado. Bien. Claro que sí, va a quedar el video guardado. Bueno, si se tiene ligadura de trompas, ¿sí? Bueno, pues se tiene nuevamente que reconstruir, ¿sí? Para poder ascender la energía acá, para hacer este trabajo. En el caso del varón, pues obviamente él puede seguir ascendiendo. En el caso de la mujer, si tiene ligadura de trompas, no va a ascender la energía sexual hasta que se desligue. Bien, ¿qué más preguntas tienen? Vamos mirando. Hay varias personas conectadas, maravilloso. Bien. Bueno, nos pregunta Esperanza. Además del tantra, ¿se pueden crear los cuerpos de otra manera? No. Los cuerpos única y exclusivamente se van a crear a través del tantra, ¿sí? Ese tantrismo blanco, suprasexo, sexo superior, arcano, ¿sí? Diferentes términos lo hemos visto.
Sí, es trabajar sobre ese árbol de la vida que le llamaban acá en esas escrituras, sí, maravillosas, sí, el mismo árbol de la vida de los mayas, sí. Vamos mirando que es el mismo árbol de la vida, sí, de los nórdicos, el árbol Yggdrasil. O sea, siempre nos han hablado que el sexo ha estado, sí, ese es el mismo árbol de la vida y hay que nuevamente volver a restaurarse, sí. Trabajar sobre ese árbol del conocimiento, sí, que en otras conferencias iremos hablando mucho más de todos estos términos para poder regenerarse, ¿sí? Poder nuevamente conectarse con Dios, ¿sí? Con esa parte superior. Bien. Bueno, ¿qué vamos mirando acá? Más preguntas. Bueno, no veo más preguntas. ¿Hay más preguntas? Déjame ver. ¿Durante cuánto tiempo se practica cada noche? Una vez por noche. Sí, como vemos, nos pregunta Nat Vargas. Entonces, ¿cuánto tiempo? Podrías ver también tú que el tiempo que tú quieras. Por ejemplo, la práctica. Mira que normalmente una práctica de sexo, ¿cuánto dura? Por ahí 5 minutos. Y si el caso del varón es, sí, o sea, no está tan degeneradito, por ahí unos 10, 20 minutos por mucho. ¿Qué sucede? Al practicar el tantrismo blanco, este suprasexo, la práctica se puede prolongar hasta por horas, ¿sí? La gente que practica esto diariamente ha logrado sostenerse a veces hasta por más de 2 horas. O sea que vamos mirando que uno se va revitalizando, regenerándose, reconstruirse. Entonces, el tiempo que tú quieras. Obviamente esa práctica se tiene que terminar cuando en el caso del varón, ¿sí?, la erección ya haya terminado. Bien. Bueno, Ariel Vega nos vuelve a preguntar, ¿qué sucede cuando tenemos sexo, otras personas o no sea tu pareja? Bueno, eso es lo que muy común se le conoce como adulterio. Y adulterio es algo muy pesado porque puede llegar hasta quemar ese conducto que se le denomina, pues, la columna vertebral, por así decirlo. O sea que la energía sexual después ya no va a poder ascender. Sí, ya se va a requerir después de otro cuerpito para poder nuevamente hacer este trabajo, en otra existencia. Lo interesante que es, o sea, en el adulterio, sí, o sea, tratar uno de valorar la pareja y empezar a eliminar estos defectos que son los que provocan, ¿sí?, estas acciones con otras personas. O sea que lo recomendable es solamente con una pareja, o sea, eso no se puede con 2, con 3 a la vez, ¿sí? No, solo con una pareja. Bien. Bien, vemos que no vemos más preguntas. Entonces esta sería la conferencia del día de hoy. Ahí les voy a dejar una lámina donde está tan pronto más especificada la práctica de la transmutación para que pronto, si gustan, pueden tenerla también. Entonces ya saben, la conferencia número 11 la vamos a ver el viernes, sí, 4 de la tarde, hora Colombia, México, Perú. Entonces ya llama la conferencia número 11, cómo se fabrica alma y espíritu. Muchas gracias a todos y ya saben, nos seguiremos viendo a través de estas 50 conferencias por esta página. Feliz tarde para todos.